Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora pedimos de que tú nos des de tu Espíritu Santo para escuchar tu voz y para aprender más de tu amor y de tu misericordia. Guíanos en nuestro estudio, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, la mayoría de las personas saben que estamos viviendo en el tiempo del fin. Pues en cristianos o no cristianos, la mayoría piensa de que está a punto de suceder algo en este mundo. Principalmente una cosa negativa, aquellos que no creen en la palabra de Dios. Nosotros relacionamos el tiempo, el fin del mundo, ¿con qué acontecimiento? Con la segunda venida de Cristo. Este tema es muy importante porque la palabra de Dios declara que en estos últimos días vendrán falsos cristos, donde tratarán de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Hay diferentes creencias acerca del fin del mundo, acerca de la segunda venida de Cristo. Hay una creencia que se cree que es la creencia del rapto, donde hoy día puede usted estar aquí y de repente puede ser llevado al cielo. Hay otra creencia en la cual declaran que el milenio ya se está llevando aquí en la tierra porque Dios estableció su reino aquí y todos nosotros vamos a tener una segunda oportunidad de entregar nuestra vida a Dios y nadie de los que estamos ahora vamos a ser perdidos. Hay diferentes creencias que aún en medio del cristianismo se mencionan. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Hay un capítulo en la Biblia que se encuentra en Mateo 24, que es el capítulo más conocido acerca de las señales del tiempo del fin. Las señales antes de que Cristo venga por segunda ocasión. También encontramos una referencia en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. En cada epístola, en cada evangelio, se nos da un poco más de entendimiento sobre las señales que están pronto para suceder o que ya están sucediendo. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿cuál es el propósito de la profecía? Porque hay muchas profecías en las cuales se nos enseña a través de la palabra de Dios, pero ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Qué piensan? Porque nosotros sabemos que la profecía fue establecida en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:17 que las características del último pueblo que estará en pie tendrán dos características, que una es guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo nos dice en Apocalipsis 19:10 que es el espíritu de profecía. Eso quiere decir que el pueblo que estará viviendo en estos últimos días tendrán como características que escucharán y seguirán la profecía de nuestro Dios. El propósito de la profecía primero se encuentra en Juan 14:29. En Juan 14:29 se nos dice lo siguiente: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué cosa? Creáis. Toda palabra profética que está en la palabra de Dios, en la Torá, el Señor la ha dejado para que nosotros
creamos en Él, para que nosotros confiemos en Él y en su palabra. Pero también se nos dice que incluso Cristo usó la profecía. Ustedes recuerdan cuando Él declaró en Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué estaba hablando Él? Estaba diciendo en pocas palabras que la profecía se estaba cumpliendo, y dijo Él: y el reino de Dios se ha acercado. Nos damos cuenta que incluso nuestro Mesías usó la palabra profética, porque en muchas ocasiones citaba todas las profecías mesiánicas que señalaban a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no es solamente conocer la profecía, sino que nosotros tenemos que actuar. Cuando nosotros conocemos la profecía, tenemos que responder. Miren lo que dice la segunda parte de este versículo: arrepentíos y creed, ¿qué cosa? En el Evangelio. Cuando usted está escuchando la profecía de Dios, usted tiene una responsabilidad de responder a esa profecía arrepintiéndose y creyendo en qué cosa? En el Evangelio, en la palabra de Dios. Miren lo que dice Marcos 13:5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Nosotros tenemos que responder a la profecía, arrepintiéndonos y creyendo en su palabra. Y Él dice: mirad, está atento, para que no seas ¿qué? Engañado. Usted sabe que el diablo incluso usó la profecía para tratar de engañar a Cristo. Ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 3, Cristo fue a bautizar, fue bautizado, y dijo Juan el Bautista: no, el que yo debería de ser bautizado soy yo. Pero el Señor le dijo: no, que se cumpla ¿qué? Toda justicia, diciendo que se cumpla la palabra de Dios, la profecía. Y cuando Él bajó a las aguas y subió, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. En Mateo capítulo 4, nosotros sabemos que ahí vienen las tentaciones del diablo en contra de Cristo. ¿Y cómo fue que se le acercó el diablo a Cristo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Ustedes recuerdan en la primera tentación? Si en verdad eres tú el Hijo de Dios. ¿Qué estaba queriendo hacer? Quería quebrantar ¿qué? La profecía de que Él era el Hijo de Dios. Dice: cambia estas rocas y conviértalas en ¿qué? En pan. Aún el diablo puede manipular la profecía para que nosotros seamos ¿qué? Engañados. Pero el Señor dice: estad atentos, mirad que nadie os engañe. Usted sabe que aun si usted no cree en la profecía de Dios, ¿usted está cumpliendo la profecía? Hay muchos que no quieren saber nada de Dios. Hay muchos que no quieren saber de profecía. Porque yo he escuchado incluso de personas que dicen: es que cuando estudio la profecía me asusta. Me asusta porque sé que el tiempo se está cortando. Y prefieren no escucharla. Usted sabe que estas personas también cumplen la profecía. Miren Ezequiel capítulo 12, versículo 26 al 28. Y esto está sucediendo hoy en día, porque dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen. Noten, ¿qué es lo que decía Israel? La visión que éste ve es para de aquí a ¿qué? A muchos días, para lejanos tiempos. Profetiza este. ¿No se está diciendo lo mismo hoy en día
cuando las profecías se están cumpliendo, aún hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, dice, no se asusten, no se asusten. Son alarmistas, son extremistas. Mis tatarabuelos y mis abuelos predicaban lo mismo. ¿Y qué? Y no ha pasado nada. ¿Ustedes han escuchado eso? Miren lo que dice el versículo 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé, ¿qué cosa? Se cumplirá, dice Jehová el Señor. Aún cuando las personas incrédulas o creyentes no creen en la profecía de Dios, se está cumpliendo ¿qué? Una profecía. Y estas mismas palabras se están repitiendo hoy día. Note lo que dice ahora 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 4. Es lo mismo, pero ahora en el Nuevo Testamento, para aquellos que quieren ver las dos partes. Note lo que dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como es desde el principio de la creación. ¿Se está cumpliendo esto? Hay gente que se burla del Evangelio de Dios y de su profecía. Hay gente que se burla de aquellos que predican que Cristo viene pronto. Dice, ¿de qué se preocupa? No hay relación alguna con la profecía de los últimos días. Todavía falta mucho tiempo, pero no se dan cuenta de que si ellos pasan al descanso y mueren, ahí terminó todo para ellos. Miren lo que dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vivimos en un tiempo donde hay muchos burladores, y hay ocasiones en que nosotros escuchamos a esos burladores y a veces no estamos atentos para prepararnos, para mirar que no nos engañen. La palabra de Dios dice que en el tiempo del fin vendrán todo tipo de viento de ¿qué? De doctrina, y tendrán un propósito para que nos perdamos. Ahí en Mateo 24, en el versículo 1 al 3, vamos a ver este capítulo. En Mateo 24, del 1 al 3, noten lo que la palabra de Dios dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Usted sabe que el templo de Jerusalén tenía oro, y dice que cuando fue destruido, el fuego consumió el oro y se penetró en las rocas. Y dice que cuando los romanos fueron a destruirlo, se llevaban los pedazos de roca, porque allí estaba el oro. Y lo que estaba aún en pie, aún así lo destruyeron. Lo que hay ahorita era solamente una pared de el atrio, pero no del santuario. ¿O sea que agarró fuego? Agarró fuego. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo a los discípulos, pues si vas a destruir esto, ¿cuándo va a suceder esto? Ellos pensaron que iba a ser ¿qué? En el tiempo del fin. Miren lo que dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí ellos hicieron dos preguntas: ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y cuándo va a ser la segunda venida, tu segunda venida? ¿Por qué? Porque ellos creían, los discípulos, que era imposible que ese templo hermoso fuese destruido. ¿Hasta cuándo? Ahora yo quiero llevarlos a ustedes a empezar a conectar esta profecía con una profecía que se encuentra en Daniel. Daniel hizo la misma pregunta. No pierdan Mateo 24. Miren Daniel capítulo 12 versículo 6. Dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas o de estas maravillas? Dependiendo la traducción que usted tiene. Eso quiere decir que en el capítulo 12 de Daniel también está registrado una profecía que está conectada con el Mateo, ¿qué? 24. Hay dos eventos. Un evento fue la destrucción del templo y el segundo evento iba a ser ¿qué? La segunda venida de Cristo. En la primera parte donde dice ¿cuándo serán estas cosas? También lo dice Daniel 12:8. Yo leí, mas no entendí, dice, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Así es. Ahora, yo solamente les estoy conectando esta profecía para que ustedes puedan estudiarla más en su casa. No nos va a dar tiempo de estudiarla, toda esta profecía. Pero las señales indicaban a un futuro que era muy próximo para ellos, que fue la destrucción del templo de Jerusalén, pero también apuntaba hacia ¿cuándo? Hacia la segunda venida de Cristo. Lo mismo que sucedió en la destrucción de Jerusalén va a suceder antes de que Cristo venga. Si usted tiene una posibilidad de comprar un libro, compre los escritos de Josefo. Usted compra ese libro, yo lo tengo una copia, no me digan que se los preste porque está en una caja en el garaje. Pero en ese libro, Josefo fue uno de los que vivió en el tiempo de la destrucción del templo. Y describe las horrendas cosas que sucedieron en ese momento. Recuerden que la destrucción del templo tiene una conexión ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. Lo mismo que sucedió también va a suceder antes de que Cristo venga. En la destrucción de Jerusalén solamente, o del templo, perdón, fue solamente un reflejo de lo que va a suceder. Así es solamente un reflejo. Recordemos que en Apocalipsis 22:14, dice que cuando Cristo viene, Él viene a traer ¿qué cosa? Retribución. Un galardón para los que fueron fieles y destrucción para los que no fueron. ¿Alguna pregunta? Vamos nuevamente a Mateo 24 y vamos a ver el versículo del 3 al 8. En Mateo 24 del 3 al 8 se nos señalan señales antes de la venida de Cristo Jesús. Y usted díganme si no las estamos viviendo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie que os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, a los que van a engañar son aquellos que dicen creer en Cristo, ¿cierto? Porque una persona que no cree en Cristo, pues le van a decir: mira, aquí está el Cristo, y dice: yo sé quién es.
Esto quiere decir que el engaño va a ir directamente a ¿quiénes? A los hijos e hijas de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hay guerras? ¿Hay rumores de guerras? Más que nunca. Hoy se mencionan solamente 2, pero en la mayoría de los países hay guerras internas, guerrillas, incluso aquí en Estados Unidos. No las escuchamos, pero hay guerrillas aquí en Estados Unidos. Hay guerras internas, hay conflictos. El versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Pestes qué son? Enfermedades y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Noten, aquí hace una pausa. Todo esto será principio de dolores. Si usted va y busca en Google la cantidad de terremotos que suceden hoy en día a comparación de 200 años atrás, que creo que es cuando empezaron a llevar el conteo, usted se va a dar cuenta de que ha ido ¿qué? En aumento. Los desastres, los fenómenos naturales han ido en aumento. Ahora va a haber agitaciones. ¿En dónde? En la atmósfera. Va a haber agitación en lo moral, en lo religioso y en lo económico. Si ustedes notan estos versículos, está diciendo de que va a haber una agitación en todo lo que involucra una sociedad. Pero ahí en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ahí hace una pausa. ¿Estamos en este tiempo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo. Note lo que dice Mateo 24:9. Vamos a leer Mateo 24 del 9 al 13. Y aquí estoy poniendo una gráfica de los acontecimientos de Mateo 24. En Mateo 24 del 9 al 13 nos dice, entonces, fíjense, después de todas las señales, las agitaciones, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas señales que nos indican desde el capítulo 9 al 13, ¿las estamos viviendo sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que los principios de dolores ya los pasamos. ¿Lo notaron? En Mateo 8 dijo, todas las guerras, desastres, hambrunas, pestilencias, enfermedades, son principios de dolores. Pero después dice, entonces, después de que ha sucedido todo eso, dice, también os entregarán a causa de mi nombre. ¿Sufrirán qué? Persecución. Muchos van a perder la vida. Hoy día muchos están perdiendo la vida por predicar el evangelio.
unas semanas atrás, un predicador que estaba en una esquina aquí en Arizona, con una bocina y un micrófono, estaba predicando el evangelio y pasaron unos y le dispararon y lo mataron. Aquí, no estamos tan lejos. Aquí en Arizona, donde vivimos. Unas semanas atrás. Porque no estaban de acuerdo que predicase el evangelio. Y dice que la maldad iba a ser multiplicada. Díganme si no se ha cumplido eso. Pero dice ahí que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿De quién está hablando ahí? ¿De los de afuera o los de adentro? Los de adentro. Se iba a enfriar. Y tal vez iban a estar entre lo caliente y lo frío. Iban a estar ¿qué? Tibios. Ahora miren el versículo 14. O antes de ir al 14, miren en Gálatas 1, 7. Gálatas 1, 7. Esto es de suma importancia porque en el tiempo del fin muchos tratarán de engañar. Galatians 1:7. En el tiempo del fin dice, no que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? De Cristo. La única forma en que tú y yo podamos ver la perversión del evangelio es conociendo el evangelio. Si nosotros no escudriñamos las escrituras y no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, puede ser el pastor más elocuente, con mucha sabiduría y con muchos títulos, pero esa persona puede pervertir el evangelio. Y si usted no conoce el evangelio de Cristo, usted puede ser ¿qué? Engañado. El diablo quiere desunir al pueblo de Dios. El que une al pueblo de Dios es ¿quién? Cristo, a través de su Espíritu. Porque Él es el que nos lleva a toda la verdad y la verdad nos hará libres. Estamos viviendo en tiempos alarmantes. Después de la persecución y de la maldad, dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios va a llevar este evangelio a todo rincón del mundo, con tu ayuda o sin mi ayuda. ¿Estás de acuerdo en eso? Pero Él dice que todo el mundo tendrá oportunidad de escuchar el evangelio de Dios. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero hoy en día vivimos en un tiempo de tecnología donde la gente está escuchando el evangelio como nunca antes. Estaba checando el canal donde subimos los temas y se han conectado 34,000 personas escuchando el mensaje de Dios. A veces creemos de que nadie los escucha, pero el Señor se encarga de llevar el evangelio a todo rincón de este mundo. Y la gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Pero hay una profecía aquí en Mateo 24:15, que después de la predicación del evangelio se le da una señal al pueblo de Dios, donde dice,
tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Para nosotros poder entender esto de la abominación desoladora, quiero compartirles esto rápidamente. Nomás les voy a dar una probadita para que usted estudie más en su casa. Porque cuando nos damos cuenta de que la abominación desoladora está presente, el pueblo de Dios tiene que actuar. La pregunta es, ¿está presente hoy día o será en el futuro? Ahí en Daniel 12:11 es un paralelismo de Mateo 24:15 al 16. Quiero que ustedes lo noten. Hace referencia a Daniel 12:11 con Mateo 24:15 al 16. Miren lo que dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá, ¿qué cosa? 1290 días. Noten ahora que Mateo 24 nos amplía este panorama. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan, ¿qué? A los montes. Noten que en Mateo 24 la profecía venía de los reinos desde Babilonia. En Daniel capítulo 2 muestra que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y después seguía ¿qué? Roma imperial, y después se iba a dividir de la Roma imperial a la Roma papal, y se iba a dividir el mundo en 10. Entonces, cuando están hablando de Mateo 24, versículo 15 al 16, se nos habla que la abominación desoladora iba a ser llevada a cabo, ¿por qué? Por la Roma imperial. La Roma imperial. Esto quiere decir que cuando los ejércitos rodearon a Jerusalén, esa fue la señal de la abominación que desoladora. Pero en Daniel 12:11 nos da un periodo de tiempo, 1290 días. La profecía día es que día por año eran 1290 años. Que esto tuvo un cumplimiento ¿cuándo? ¿Cuándo tuvo este cumplimiento? En la Edad Media. Del 538 ¿a qué año? 1798. Usted búsquelo en la enciclopedia. Que fue cuando la Roma papal tomó poder, que se le fue dado por Francia. Y fue interesante que Francia fue la que le quitó el poder. Y en el año 538 surgió la Roma papal en cumplimiento de Daniel capítulo ¿qué? 7, 11 y 12. Porque dice que de esos reinos iba a surgir ¿qué? Un cuerno pequeño. Y la historia señala que de la Roma imperial pasó ¿a qué? A la Roma papal. Esta profecía de la abominación desoladora tiene un triple cumplimiento. El primero se cumplió ¿cuándo? En el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido ¿qué? El templo. El segundo cumplimiento fue ¿cuándo? En la Edad Media o en la Edad
oscura que fue en el 538 a 1798. Y el cumplimiento presente futuro lo declara Daniel capítulo 12, versículo del 7 al 11, que va a tener un cumplimiento también hoy en día, porque lo que sucedió en la destrucción del templo de Jerusalén también va a suceder antes de que Cristo venga. Todo esto, apúntelo ahí para que lo estudien. Todo esto tiene referencia en Daniel 8:13. En Daniel 8:13, déjenme leérselos. Si voy muy rápido, díganme. Daniel 8:13 también hace referencia, y nosotros conocemos Daniel 8:13 y conocemos muchos de nosotros Daniel 8:14. Pero en Daniel 8:13 dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos los preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Y qué le dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es la profecía de los 2300 años. Dentro de esa profecía se encontraban las 70 semanas. Dentro de esa profecía se encontraban los 1290 años de la persecución de la Roma papal. Esto nomás se los estoy dando para que ustedes lo estudien más. Vamos a ir estudiándolo más profundamente. La desolación en la palabra de Dios quiere decir que destrucción. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 13, que tendrá un cumplimiento en el futuro que destruirá todo lo que es de Dios, para que el mundo sea engañado y adore ¿a quién? A la bestia y a su imagen, y últimamente adorar ¿a quién? A Satanás. Pero fíjense también aquí, Mateo 24, 15 al 16. Porque digo que es el imperio romano. Porque si usted mira en Lucas 21, 20 al 21, se nos hace referencia ¿a quién? Noten ahí: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada ¿de qué? De ejércitos, sabed entonces que su destrucción, desolación, ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en el campo no entren en ella. La pregunta es: ¿esta profecía de la abominación desoladora se está cumpliendo hoy en día? ¿Sí o no? Recuerden que no es la Roma imperial, sino ahora iba a ser la Roma papal. Y cómo está tratando de engañar y destruir todo lo que es santo. A través del vino ¿de qué? De su fornicación. Que ha hecho beber ¿a qué? A todos los reyes, príncipes de esta tierra. Hoy día se está esparciendo la mentira de la Babilonia moderna, del cuerno pequeño, del papado, como nunca antes, en una velocidad asombrosa. Está tumbando el día de reposo del Señor. Y hoy día, donde usted busque en el internet, están pidiendo un día del Señor, pero no es el día del sábado, es el día del domingo. ¿Qué otra mentira se está llevando hoy en día que ha tenido mucho éxito? Lo que estudiamos la semana pasada, el estado de los muertos. Hoy día dicen: el muerto se muere y se va al cielo, o se queda en el purgatorio, o se va al infierno. Pero nosotros vimos que el muerto ¿qué?
nada sabe, no siente, no piensa. Si usted no miró ese estudio, véalo en el canal. Se está declarando hoy día que el cuerno pequeño ha cambiado los tiempos y ¿qué? Y la ley. Hoy día el mundo celebra las fiestas que fueron establecidos por la Babilonia moderna, pero se olvidan de las fiestas de Jehová. Tratarán de cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Estamos viendo los estandartes del ejército romano papal estableciéndose. Está trayendo a todas las naciones en una unificación para poder llevar a cabo sus planes. Yo solamente estoy mostrándoles algo a ustedes para que ustedes lo estudien. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados para cuando Cristo venga. Después de la abominación desoladora, dice que entonces vendrá la segunda venida del Hijo del Hombre. Miren allí lo que dice el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, ¿qué dice? No le creáis. ¿Ustedes notaron? ¿Por qué dice que si el Cristo está en Jerusalén, no le creamos? O que está en México. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que Él viene con voz de ¿qué? Con trompeta de arcángel. Y dice en Apocalipsis 1, 7, dice que todo ojo le verá. Cuando usted escuche que el Cristo está en cualquier país de este mundo, sepa usted que no es el Cristo, nuestro Mesías. Pero nosotros como adventistas también sabemos que el Señor cuando venga no va a venir a nada. Esa es nuestra señal, que Él no va a tocar tierra. No va a tocar la tierra. Esa es nuestra señal. Y nosotros debemos saber todo esto, porque esto es un mensaje de preparación que nosotros no solo debiéramos estarlo viendo como algo como pasajero, porque esta es una advertencia, un mensaje de advertencia que Jesús nos dio y ha sido bien claro para nosotros y debemos mantenerlo muy presente. Lo debemos de tener presente. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de que no se preocupe. Eso es para... Predican acerca de las señales de la segunda venida de Cristo, son extremistas, son alarmistas, no escuchen. Pero aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que la segunda venida de Cristo no es un rapto secreto. ¿Por qué? Porque dice que cuando Él viene, los muertos en Cristo ¿qué? Resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos, seremos ¿qué? Arrebatados y nos encontraremos con Él ¿en dónde? En el cielo. No tiene nada de secreto si va a ser algo que se va a escuchar en los 4 rincones, las 4 puntas de la tierra. Claro, por eso digo, si alguien les dice, no le crean. Y Mateo dice que va a ser como relámpago, que se mira de un punto al otro. Entonces, no sé cuál va a ser, qué tiene eso de secreto. Ajá. Miren ahí el versículo 24 en adelante. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando usted mira un rayo, ¿cómo lo mira usted? Mira, si usted no miró el rayo, pero usted miró ¿qué? El resplandor. ¿Ah? Y el estruendo. O sea, no hay nada de secreto aquí. Cuando el relámpago surge, dice que se alumbra
comprar todo. Ahora, como resultado de esto, lean el versículo 28. A veces nunca tocamos este versículo. ¿Qué dice el versículo 28? Porque donde quiera, léelo. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿De qué está haciendo referencia esto? No pierdan Mateo 24, pero vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 nos habla del jinete del caballo blanco, que vendrá y hará destrucción en esta tierra para llevarse a los justos. Pero miren el versículo 21. Apocalipsis 19. Lean todo el 19 del 11 al 21, porque esta profecía tiene un cumplimiento en Mateo 24. Miren el 21, nomás vale el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Si usted quiere aprender un poco más sobre esto, lea todo el capítulo. Pero ahí está la conexión de Mateo 24, 28 con Apocalipsis 19, del 11 en adelante. Ahora, vayamos nuevamente a Mateo 24. Después de esto, dice el versículo 29, entonces, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol ¿qué? Se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto tuvo un cumplimiento en el pasado, lo está teniendo en el presente, pero también lo va a tener en el futuro. ¿Por qué? Porque las señales en el cielo se están llevando cada vez que con más frecuencia. La caída de las estrellas, los eclipses lunares, la luna roja, la luna azul, la luna blanca, qué tantas cosas que están sucediendo. La caída de las estrellas. Son señales de ¿qué? Que nos indican de que Cristo viene pronto. Estamos viviendo en un tiempo donde la profecía se está cumpliendo delante de nosotros. Y a veces vivimos como que si no sucediera nada. Hay que prepararnos. Lucas 24, 30 hasta el 39. Dice que en el 30 dice que Él vendrá, el Hijo del Hombre en el cielo. Dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. ¿Cuántos van a mirar venir al Hijo del Hombre? Todos, con poder y gran gloria. No hay nada secreto. No hay rapto secreto. Dios quiere que nosotros estemos ahí mirando esa segunda venida. Desde el versículo 31 al 39, dice que Él escogerá a todos los escogidos. Y hace una referencia que en el tiempo del fin iba a estar como en los días de Noé. En los días de Noé dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Está sucediendo eso también? No hay nada de malo en eso. Pero hoy día la orden del día es que divorcio. En estas últimas semanas es cuando la gente más come, bebe. Me están siguiendo. Cristo viene pronto. Y déjeme terminar con
después de que Cristo viene, en Apocalipsis 20 habla acerca del milenio, y en el Apocalipsis 21 dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que todos nosotros debemos de ¿qué? De prepararnos, estar atentos, mirando las señales. Dice el Señor, cuando miren que el tiempo se cumple, arrepentíos y creed ¿qué? En el Evangelio. ¿Cuál es la razón primordial de que Dios nos da su profecía? Y lo voy a poner con el ejemplo que se nos da en Génesis. Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a David lo que voy a hacer? No, yo me estoy poniendo ahí. ¿Encubrirá Dios lo que Él va a hacer? No, porque Él quiere que cuando veamos la profecía cumplirse, creamos y confiemos solamente en Él. Y exactamente, y si no nos hemos arrepentido, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de dejar la rebelión. Es tiempo de creer en su evangelio, en su palabra. Tocamos varias profecías así, abuelo de águila, o como dicen, abuelo de pájaro, ¿no? Pero vamos a seguir estudiando las profecías con más detalle. Y vamos a ver cómo se está cumpliendo delante de nosotros toda la profecía para que nosotros no nos perdamos, sino que confiemos en el Hijo de Dios. Que creamos en nuestro Mesías, que creamos en su palabra, que creamos en su evangelio. ¿Alguna pregunta? Los noto muy callados hoy día. ¿Quedó claro? Dice que está claro. Muy bien. Esto es solamente la base para estudiar más. Dios quiere que nosotros un día esto vamos a tocar más profundamente la abominación desoladora, porque les quiero adelantar, la abominación desoladora ya está. No ha llegado a su culminación, pero se están poniendo los estandartes que nos indican de que la profecía se está cumpliendo. Y lo vemos en nuestra iglesia, en nuestras narices, las grandes abominaciones que están ocurriendo. Entonces, cuando dice que En nuestra casa. cuando veamos la abominación desoladora, ¿es tiempo de qué? No, es tiempo de qué? De entregarnos a Dios. ¿Saben ustedes que, espérenme, saben ustedes, ahorita les voy a decir una cosa, el huir no lo salva? ¿Sí me escuchan? El huir no lo salva. El ir a esconderse por allá no lo salva. No, es que el ejemplo lo leímos hoy. Sí, pero ¿qué es lo que lo va a salvar? Que usted vea, que usted viva el evangelio de Dios y su palabra. La preparación. Tener a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a salvar. Cristo y solamente su gracia. Él morando en nuestros corazones. Dios quiera y que nos preparemos para su segunda venida y que prestemos oídos a las profecías para que nosotros miremos que Cristo ya viene pronto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que es la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora agradecidos estamos por tu amor, misericordia, por tu palabra, por tu profecía, que nos indica de que tú ya vienes pronto. Señor, mueve en nuestros corazones el deseo de arrepentirnos, de entregarnos a ti y creer solamente en tu palabra. Guíanos en esta noche. Bendice de lo que vamos a participar
en la comida, Señor, para que sea de beneficio para nosotros. Y que, Señor, que tú nos sigas bendiciendo en gran manera para estar listos cuando tú vengas. En el nombre de Cristo te lo pedimos.